conociendo al enemigo, emisores, receptores, vectores, nahuales, espíritu metafísico. Vamos a hablar de diferentes temas ya mencionados que nos van a ayudar mucho también a seguir conociendo más el mundo espiritual y todo lo que se pueda mover en el ambiente espiritual. Lápiz y papel, ahí siempre es bueno anotar, porque siempre hay remas que llegan y hay que aprovechar esas oportunidades de anotarla y aprender más de la palabra del Señor. Cuando hablamos sobre espíritus, emisores, receptores, vectores, nahuales, espíritus metafísicos, son diferentes espíritus que trabajan en diferentes jerarquías. A la vez también cada uno de estos espíritus se mueven según los que estén trabajando con ellos. Lo real no es lo que ven nuestros ojos. Lo real es lo que no se ve. Esto es importante. Hablemos sobre emisores. Emisores tiene que ver es como una antena que busca un receptor. El emisor siempre va a buscar algo para poder colocar el control. Son espíritus que envían una señal. Todos los emisores son espíritus que buscan a un receptor, buscan a una persona para contaminarla. Sin un receptor, sin un emisor no podrá haber un receptor. Sin un emisor no habrá una señal contaminada, porque el emisor busca algo. Los espíritus se buscan y se juntan. Entonces los espíritus buscan un receptor que sea igual a ellos, ahí se atraen. Por eso es que es importante rechazar a todo espíritu, porque esto es como una antena. Una antena que busca una señal. El emisor es una señal que envía. Y si logra encontrar una persona en algún receptor que esté luchando con algo, puede ser la puerta de entrada. Es un espíritu que envía señales de influencia desde los aires, o sea, del segundo cielo. Ahí trabajan los principados. Los emisores son los que están encargados de emitir una señal de tentación, de pasión a la persona, para colocar un espíritu. Puede ser algo emocional también, y van a buscar un receptor. El emisor y el receptor. El emisor siempre va a buscar un receptor, porque el emisor es el que envía la señal y busca un receptor para entrar en la persona. Pueden ser diferentes áreas: un problema emocional, un problema de pareja, del esposo, los hijos, un problema de gobierno, un problema de leyes, judicial, un problema de salud, economía. El emisor va a buscar algo donde poder entrar. También pueden ser las personas, también pueden ser emisores. Un emisor que está dentro de ellos. Una palabra contaminada te puede contaminar la mente y el espíritu. Primera de Corintios 15:33 nos dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, la mala palabra es el emisor, pero va a buscar una persona para que corrompa sus buenas costumbres. Espíritus receptores, estos son los que están dentro y son como pistas de aterrizaje que anuncian al emisor el momento de la puerta abierta en el alma del hombre o la mujer. Es el espíritu que invita a otros a venir. Los receptores es como donde aterriza algo, donde entra algo. ¿Y qué son los receptores? Son los que ya se envió una señal. El emisor envió una señal y va a buscar un lugar donde estar, en el cuerpo, en las personas, en la salud, en la economía, en cualquier área. Trabajan en el interior de una persona que tiene la capacidad de probabilidades de recibir una influencia de un espíritu. El receptor va a recibir la influencia de alguna entidad, de algún espíritu para contaminar. Receptores: el temor, la muerte,
Pobreza, sexo ilícito, violación, amarguras, fobias, trauma, muchos son los receptores. Cuando a una persona le roban algo, queda siempre con un trauma, queda con la herida, queda con el miedo, queda con el pensamiento negativo, y después de ese evento negativo, la persona cuando sale a la calle tiene miedo a salir. ¿Por qué? Porque tiene el miedo de que le pase lo mismo. Ese es un receptor que ya entró en la persona. Sin el receptor, este ataque es abortado, sin llegar a cumplir la misión del enemigo. La misión del enemigo es entrar. Una vez estando dentro, contaminar el ser tripartito. Por eso es que es importante que tenemos que abortar todo tipo de receptor, de palabras, de personas, de hechos, de conducta, para que no entren en las personas. Cuando en ti ya no está el receptor de lo que tenías antes, seguirás buscando y agradando al Señor. ¿Por qué? Porque cuando ya no está esa área, es como que uno sentirá repugnancia de lo que hacía antes, porque no está el receptor. Por ejemplo, los que bebían, los que antes fumaban, los que estaban en vicio, cualquier área, ahora ya eso les causa ya una molestia, les causa una repugnancia, porque ya no están dentro de las personas. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Son receptores. Buscan un lugar, buscan puertas de entradas. Vectores. Los vectores son espíritus, son muchas veces los que después de haber sido o de haber estado en un cuerpo, pueden quedar espíritus dentro de las ropas de alguien, porque los vectores se mueven a través de las personas o la ropa, y las ropas son los vectores. Es como que van saltando de un cuerpo a otro cuerpo a través de la ropa, a través de las personas, y se quedan en el ambiente, que van de ropa tras ropa. Los vectores es un término que se deriva del vocablo latino que significa que conduce. Eso es un vector, que conduce. Es un agente que transporta algo de un lugar a otro lugar. El vector lleva una área a otra área, a un cuerpo, a otro cuerpo. Ese es un vector. Como hablábamos anteriormente, también pueden ser las ropas. Las ropas también pueden ser vectores. Por eso que hay que santificar toda ropa, aún nueva, que se compre. Porque el enemigo puede trabajar a través de las ropas, que lo vamos a ver también, porque son los vectores, y los espíritus se buscan y se juntan. Los vectores es la definición que se remite del término, que alude a algo que conduce. Es como podemos ver acá un barco, un transporte, un camión, un avión. Ellos llevan algo, llevan mercadería, llevan carga, transportan algo de un sitio a otro sitio. Esos son vectores. Es como una pulga, que el perro va y luego esa pulga salta a otro perro, y así va de animal tras animal. Ese es un vector. Todas las cosas que se transportan son vectores. Ahora, la base, Judas 1, verso 23, aunque es un solo capítulo, pero para las personas que quizás no conocen mucho de la escritura, Judas, el verso 23 dice: a otros salvad, aborreciéndolos del fuego, y otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí entonces está la base de los vectores. Ya vimos los emisores, ya vimos los receptores. Estamos hablando ahora del vector. El vector se utiliza por lo general en las ropas contaminadas. Y aquí dice: aborreciendo la ropa contaminada. Eso quiere decir que una ropa contaminada
el espíritu se van de un cuerpo a otro cuerpo por las ropas. Aquí tenemos varios textos del mismo pasaje, del verso 23, versión CST, dice: aborreciendo las ropas que hayan sido contaminadas por acciones inmorales. Eso significa una relación ilícita. Si hay una relación inmoral, en esa ropa queda el espíritu inmoral. Si esa ropa se la coloca a otra persona, el espíritu inmoral queda en esa ropa y se van de un cuerpo tras otro cuerpo. Dios habla hoy, dice: cuídense y aborrezcan la ropa que llevan contaminada por la mala vida. Personas que llevan mala vida, su ropa está contaminada. Valera de 1989 dice: pero con cautela, odiando la ropa contaminada por su carne. O sea, hay que tomar cautela de esto. Hay que saber qué ropa nosotros podemos tener o colocarnos. BC, aborreciendo aún la túnica manchada por la sangre. Todo esto nos da antecedente cuán importante es las ropas. Las ropas son contaminadas por vectores según el área donde haya sido contaminada. ¿Por qué? Porque la contaminación de la ropa pasa a ser un espíritu. La versión BTA de 2003 dice: huyendo de la ropa que está contaminada por la corrupción de la carne. Al entender estos pasajes ya vemos entonces lo que es un vector. ¿De dónde saca todo esto el enemigo? Del reino de Dios. Recuerde que él todo lo copia, no es auténtico. Pablo le traía la ropa, le traía las prendas, los paños. Pablo ungía la ropa y se las llevaban a los enfermos. Cuando los enfermos tocaban esas ropas o se colocaban la ropa o los paños que Pablo ungía, los enfermos eran sanados. Ese es el poder de Dios. Pero como el enemigo copia todo, padre de mentira, conoce, utiliza el mismo diseño para colocar la contaminación. Por eso es que cuando el enemigo, si logra un cuerpo que está contaminado de algo, va a ser el vector donde esa ropa, que si se la coloca a otra persona, se va a contaminar. Veamos más versiones. Versión CEE, aborreciendo hasta el vestido que está manchado por el vicio. Mire qué importante. Un vicio, al juntarse con una persona que está en el vicio, esa ropa queda contaminada. Al colocarse esa persona, otra persona, la ropa de la persona que está en el vicio, ese mismo vicio va a empezar dentro de su cuerpo. Y no se va a dar ni cuenta cuando ya va a empezar a anhelar el mismo vicio del dueño de esa ropa. Versión BNP, aborreciendo hasta la ropa contaminada por su contacto. Mire qué interesante, por su contacto. Por eso es que en esto tenemos también nosotros que ser cuidadosos y orar también, porque a veces nosotros vamos a la iglesia, saludamos a los hermanos, hay contacto. Le damos un abrazo, un beso, lo abrazamos, hay contacto, todo lo que sea contacto. Si hay una mala influencia de alguien, puede venir a ser una transferencia de espíritu. Porque la transferencia de espíritu eso se da, y eso se da también con las ropas. Versión PDT. Pero ojo, tengan mucho cuidado al que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. ¿Se fijan qué importante nosotros colocar atención de las ropas que puedan estar contaminadas porque son parte de espíritu? Versión NBE. Pero con cautela aborreciendo hasta el vestido que está manchado por los bajos instintos. Bajos instintos tiene que ver con áreas sexuales. Todo esto nos ayuda mucho a entender que de aquí también vienen las transferencias de espíritu. Los vectores. Espíritus nahuales. Ya hemos visto emisores, receptores, vectores. Ahora veremos los nahuales. Todo lo que hemos enseñado de las 4 facetas anteriormente, entonces ya podemos entender que el emisor es el que envía una señal. Ese es el emisor. Ese emisor va a buscar un receptor. El receptor es la persona. Luego esa persona, estos espíritus van a buscar vectores.
a través de las ropas. Son las puertas de entrada de un cuerpo a otro cuerpo. Y ahora vamos a ver los nahuales. Este espíritu es el que mora en algunos animales y luego en el ser humano, llevándolo a comportarse como tal. Tienen que ver con los animales. Nahuales. Los brujos pueden convertirse en animales o entrar en ellos. En un jaguar, en un ocelote, en un coyote, zarigüeya, hiena, lobo, zorro, serpientes, cerdos, perros. Muchos animales, ellos pueden entrar o pueden convertirse en nahuales. Tenemos dos palabras, nahual y nereofilmo. El nahual es el brujo que tiene que entrar en un animal macho. Ningún nahual, un hombre, puede entrar en un animal hembra. No se da eso porque no es ley. Y la ley está respetada en cielo, tierra y inframundo. Entonces el brujo, por más que sea brujo, no puede entrar en un animal hembra. Tiene que entrar en un animal macho, por su naturaleza. Nahuales. En Lucas capítulo 13, verso 32, la Valera dice, Jesús dice, y él les dijo, Jesús, vayan y díganle a ese zorro que yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Cuando Jesús está hablando y diciendo váyanle y díganle a ese zorro, no es que Jesús esté hablando déspota, no es que Jesús esté hablando colocando sobrenombre o haciendo un mal uso de una palabra, sino estaba hablando a la entidad que estaba dentro, porque le estaba hablando a Herodes. Jesús se refería a la entidad de Herodes. Díganle a Herodes, díganle a ese zorro. ¿Por qué? Porque los zorros echan a perder los huertos, la siembra. Y Herodes estaba con la mujer de su hermano. Destruyó un hogar. Destruir hogares son espíritus de zorros. Las zorras se meten a destruir los hogares, son espíritus de zorros. Destruyen el matrimonio, destruyen las personas, los hijos, todo lo que sea de dividir una familia, son espíritus de zorros. Porque los zorros son los que hacen que se meten a los viñedos y sin importar, ni aún se comen, los dañan, los destruyen. Entonces Jesús le estaba hablando a Herodes de esta manera. Porque hay diferentes clases de demonios también, que confunden, que atraen moralidad. Y en hebreo algunos fueron también híbridos. Aquí tenemos varios de los que salen también dentro de la escritura, que están los sijik, en el hebreo, que son las fieras del desierto. Jesús estaba ayunando y dice con las fieras que estaban en el desierto. Los oad, que son los aulladores. Los tanim, que son los dragones. Los sair, son los sátiros, demonios peludos con pata de cabra. Los set, son los azazeles encargados de ir al desierto. Son los buses que los llevan a aquel lugar. Los terión, las fieras de las islas, Pablo en la isla de Malta. Ahí estaban los nahual en forma que se manifestaban. Lilith, potestad de hembra, de posesión, es que ella trabaja tanto en hombre como mujer, es una hembra y puede entrar en un varón. Todo esto son parte de estirpes de diferentes clases de demonios y también de grado de potestades. Todo es una representación al mundo espiritual de los demonios. Isaías 34:14 dice: las fieras estarán en el desierto y se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie y allí el monstruo nocturno se establecerá y encontrará por sí lugar de reposo. Lo que dice Valera. Veamos lo que dice versión Jerusalén de Isaías 34:14. Los gatos salvajes, aquí habla de gatos salvajes. Con hienas, tenemos las hienas. El sátiro llamará a otro sátiro. Los sátiros son demonios peludos. También reposará allí Lilith. Ya no dice el monstruo nocturno, sino que el monstruo nocturno se refiere a Lilith, que trabaja en sucubo y incubo, que hemos dado también esa enseñanza. Son espíritus que adentran en los cuerpos. Los sátiros son estos seres peludos
Son demonios que es un demonio peludo, seres híbridos, mezcla. También tenemos los minotauros, centauros, sirenas, ninfas, cíclopes, etcétera, etcétera. Todo esto mitad animal y mitad humano. Son razas paralelas o seres híbridos. Híbridos tiene que ver con una mezcla. Así trabaja el mundo espiritual. Sátiros son demonios peludos. Levíticos capítulo 17, verso 7 dice: y nunca más sacrificarán a los demonios, tras los cuales han fornicado, pondrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Esa palabra demonios tiene que ver, según el diccionario hebreo, es un numeral 813063, con un sátiro, cabra, demonio, velludo. Dice Isaías 13, verso 21. La versión de la lechuza en el original es el nombre de la lechuza, que no solamente está hablando de un animal, sino de un grado de potestad. La lechuza. Sino que dormirán allí, dice, las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces. ¿Se fija cómo aparecen más animales? Pero todo esto son espíritus del mundo espiritual. Y allí saltarán también las cabras salvajes. Tenemos las cabras. Cabras salvajes tienen que ver con algo lanudo, con un macho cabrío, con un fauno, con un demonio velloso. La versión CJ Corona de Jerusalén aclara más el concepto. Dice: los gatos salvajes se juntarán con las hienas, y un sátiro llamará a otro también. Reposará Lilith, en él encontrarán descanso. Aquí aparece ya el nombre de que es Lilith, que ya lo vimos, sucubo e incubo. Marcos 1:13: y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, Jesús, y estaba junto a las fieras, y los ángeles le servían. Esa palabra fieras tiene que ver también con terión, un animal, un peligroso, una víbora, es algo fiero. Jesús, cuando estuvo en el desierto, los 40 días de ayuno, dice la escritura que él estaba con las fieras del desierto, pero no está hablando de un alacrán, una serpiente. Está hablando de algo de un grado de potestad. Fieras es la palabra terión, y terión tiene que ver con grado de potestad en los animales. O sea, no solamente Jesús estaba ahí en el desierto, en el ayuno, sino que también estaba siendo en una batalla espiritual junto a potestades, que son los teriones. Lo vemos también en Hechos 28:5. Entonces él, sacudiendo la serpiente, aquí es Pablo, en el fuego, pero nada padeció, ningún mal. Serpiente también es la palabra terión. Bestia, serpiente, bestia, todos estos nombres son de la palabra terión. La versión BC Sagrada Cantera dice, Hechos 28:5, mas él sacudiendo a la bestia. Aquí ya hablamos, ya no dice como la balea serpiente, sino dice la bestia. Y bestia, serpiente, tiene que ver con un terión. Víbora, dice que sacudió la víbora. Esa palabra víbora del griego es un terión, animal peligroso, bestia, fiero, víbora, es la palabra terión. Hay un salmo que nos recuerda mucho de los toros de Basán. El Salmo 22, verso 12. Dice así: muchos toros me han rodeado. Esto es lo que David le muestra al Señor en una visión miles de años antes que sucediera eso. Porque David no conoció a Jesús, pero David se le reveló a Jesús. Y entre los salmos, el Salmo 22 es relacionado a la crucifixión de Jesús. Por eso es que comienza el texto: Padre, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras que menciona Jesús en la cruz. Y más adelante en el verso 12 dice: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Entonces, en la cruz no es que Jesús estaba rodeado de toros. El verso 16 aclara otro concepto: porque los perros me han rodeado.
cuadrilla de malhechores me han rodeado las manos y los pies. No solamente está hablando, aquí no está hablando de un animal en sí, porque en la cruz no habían toros. Puede ser un perro, que los perros están en todos lados, pero en esta expresión que está hablando el Salmo 22 no está hablando de animales físicos, porque en la cruz no había toros, sino que estaba hablando algo más. El verso 21 dice: sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, y respóndeme. Mire qué importante este texto, porque aquí ya está hablando: sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. ¿Acaso en la cruz habían leones? ¿Habían toros de Basán? ¿Habían perros? Y ahora él menciona búfalo. Claro que no. Lo que está hablando es que al mundo espiritual estos grados de potestades estaban manifestándose mientras Jesús estaba en la cruz. No solamente en la cruz Jesús tenía que lidiar con la gente, con el dolor, con la crucifixión, con lo que estaba sufriendo, sino lidiar también, porque mientras él estaba en la cruz, habían espíritus que se movían en la cruz. Por eso que dicen, lo rodeaban. Los toros, los perros, los búfalos, los leones, pero no eran leones, ni búfalos, ni perros, ni toros que habían en ese lugar, sino eran grados de potestades. El Salmo 22 menciona a los búfalos. Pero veamos lo que dice la versión K2 del Salmo 22, verso 21. Sálvame de la boca del león, porque tú me has librado de los cuernos. ¿De qué? De los unicornios. Mire qué interesante, una versión judía. Lo que quiere decir en que el original no dice búfalos, sino está hablando de un grado de potestad. Los unicornios, todos sabemos que el unicornio, que lo hemos enseñado en nuestras clases, son seres mezclas, seres híbridos, el cual el enemigo ha engendrado. Espíritus metafísicos. Se le llaman también los poltergeist. Estos espíritus metafísicos son los que se introducen y tienen muchas características diferentes. Estos espíritus metafísicos hacen ruidos, golpes, mueven las cosas, las mueven a través del aire, las levantan, en algunos casos se materializan, hasta grado de que muchos le han visto, se personifican en cuerpos, pero todos estos son demonios. Los espíritus metafísicos en todos trabajan demonios. Y se pueden ver, la gente puede ver una sombra, un espectro, un fantasma, sombra, pero son espíritus metafísicos. Ahí trabajan las huestes, que son las huestes de demonios, espíritus inmundos, seres descorporizados. No tienen cuerpo, pero esto hacen personificarse en algún cuerpo para colocar el miedo. Porque ellos, al colocar el miedo en los espíritus metafísicos, son las puertas de entrada. Las puertas de entrada a algún espíritu es cuando se tiene miedo. Por eso es que es importante, no hay que tener miedo a nada. Los poltergeist, las cosas paranormales. Hay gente que es víctima de ataques de espíritus de demonios, espíritus inmundos, y la ciencia le llama los poltergeist. Por eso vemos casas con espíritus, casas abandonadas, o casas también de alguna persona que hay un espíritu, que algo sucede. Las cosas se rompen, las tazas caen por el suelo, golpes en las paredes, se escuchan voces, cadenas se sienten, y cadenas físicas, se sienten pasos, malas energías. Todo esto es poltergeist, o lo paranormal, o lo que estamos hablando de los espíritus metafísicos. Influencias de espíritus de demonio para contaminar a una persona y poder colocarle el miedo. Son tan fuertes que las personas tienen a veces pesadillas, porque quedan en tormentos, quedan en su inconsciente, subconsciente estos espíritus. Puede tratar de una entidad satánica o de un espíritu desenmascarando a este tormento que está en una familia, porque empiezan a atacar a toda la familia. También cuando una persona muere en algún lugar, siempre se va a quedar un espíritu territorial de muerte.
Cuando hay una persona que ha fallecido y se ha quitado la vida en algún lugar, siempre va a quedar algún espíritu territorial. Se llaman los espíritus metafísicos, que toman un espíritu territorial, que toma ese lugar, territorio, y se empieza a ver una manifestación. Y la gente piensa que es la persona que murió, pero no lo es, sino que es un demonio que tomó ese territorio como derecho legal. En el mundo espiritual hay espíritus que están en el segundo cielo. Ahí donde están los principados, trabajando juntamente con jerarquías altas de demonios. Ahora, todo tipo de manifestación no hay que tener miedo. Los miedos alimentan y son las puertas de entrada del cuerpo. Por eso Efesios 6:12 habla de huestes, que son espíritus de demonios, espíritus inmundos. Los seres de más bajo rango son los que más atormentan al ser humano. Las personas también pueden sentir ataques físicos en sus cuerpos, como arañazos, como heridas, como golpes en sus cuerpos, moretones, rasgaduras, a veces que producen hasta sangre. Así trabajan estos espíritus metafísicos para poder entrar con el miedo a través del cuerpo. Pero 1 Timoteo 4:1 lo dice que en los postreros tiempos, ahora, muchos o algunos se apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. La idea de los demonios no es quedarse mucho tiempo en un cuerpo, sino matar. Los demonios por lo general no están mucho tiempo en el cuerpo. Los que están siempre en los cuerpos son los espíritus inmundos. Ellos son los que pueden estar toda una vida. Pero los demonios, en síntesis, su entrada de un cuerpo es para matarlo. Entonces es importante entender y conocer, porque gran parte a veces nosotros pensamos que todo es demonio y es porque nos enseñaron mal. Nuestros líderes nos enseñaron mal, nuestros pastores nos enseñaron mal, porque no tenían el conocimiento de poder ver que es un demonio, un espíritu inmundo. Pero hoy, gracias a la misericordia de Dios y los estudios que se han hecho según el área de administración, nos damos cuenta que los demonios están por un cierto tiempo solamente en un cuerpo y luego ellos van a querer matar, exceptuando los que dice 1 Timoteo 4:1, que ellos colocan espíritus engañadores y doctrina de demonios. Estos demonios no matan a las personas, pero la envían a miles y a miles al mismo infierno, como con la secta, con las falsas doctrinas. Pero todo demonio por lo general va a querer estar un tiempo en ese cuerpo y luego matarlo. En cambio, los espíritus inmundos, ellos trabajan en contaminar el ser tripartito, el espíritu, el alma y el cuerpo. Todos los espíritus metafísicos, sombras, espectros, fantasmas, se alimentan del miedo. No hay que tener miedo, hay que adorar. Se alimentan los miedos por las manifestaciones. ¿Para qué lo hacen? Para intimidar. Y cuando alguien tiene miedo, ya controló ese cuerpo. La oxitocina mantiene la sensación del miedo. La oxitocina es la que todos tenemos y permite organizar al organismo, tomar un área dentro del cuerpo que es la oxitocina, que el organismo lo tiene. A través, para contrarrestar, actúa contra este sentimiento que hace el individuo que se quede quieto e inmóvil, la oxitocina, lo que produce el miedo. Cuando una persona tiene miedo, el perro, los animales produce la oxitocina, el cortisol y la adrenalina. Y a través de la oxitocina se producen todos estos espíritus que a la vez también los animales se dan cuenta porque uno expele la oxitocina, que es también la adrenalina y el cortisol. El cuerpo del humano, cuando tiene miedo, expele la adrenalina y el cortisol. Estas oxitocinas son las que cuando uno ve a un perro, el perro sabe si le tiene una persona miedo o no. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a expeler esta oxitocina, la adrenalina y el cortisol. Y a los perros les molesta este olor. El perro huele el miedo del hombre o la mujer. Y el cortisol y la adrenalina les molesta tanto que vuelven a atacarte. Los demonios o espíritus inmundos huelen los miedos. Tiempo de la oración. En esto es importante de que, como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tu Jehová nos hace vivir confiados. Es una forma que hacemos, que lo decimos, para evitar que venga cualquier ataque del enemigo mientras durmamos, para que mantengamos paz.
para que mantengamos una cercanía con el Señor. Porque nosotros al tener paz estamos descansando que Dios tome el control de todo. Esa palabra paz es el shalom. Y shalom significa restricción total del caos. Durante el día nosotros recogemos información buena o mala a través de los sentidos, y eso afectará la esfera del intercesor o de las personas. Las fantasías se alimentan la imaginación. La imaginación retrata imágenes. Las imágenes reproducen emociones. Y las emociones provocan deseos de la carne. Y los deseos de la carne crean costumbres y hábitos. Y las costumbres llevan a una ley espiritual. Y la ley espiritual lleva al pecado. Y detrás del pecado habrá un espíritu, algo que intervenga en tu santidad. La descontaminación de nuestra conciencia, también importante, sanarnos. Salmos 16:7, bendeciré a Jehová el que me aconseja aún en la noche y corrige mi conciencia. Mire qué hermoso lo que hace el Señor en las noches. Dios trabaja en nosotros de día y de noche. Vemos que Él nos corrige, Él nos enseña, Él nos capacita. Esa es su misericordia. Corrige tiene que ver con el término que es amonestar, advertir, castigar, exhortar o reformar. Eso es lo que hace el Señor mientras nosotros dormimos. Nos amonesta, nos corrige, nos exhorta, nos reforma para hacer las cosas mejor. Salmo 91, verso 5, no tendrás temor del espanto nocturno. Nocturno, la palabra layil, que significa tristeza, la sombra de las tinieblas, que aquí está por medio de espíritus inmundos. Potestades nocturnas, ya lo vimos entonces en el libro de Isaías 34, las fieras del desierto, ahí estarán. Daniel también lo menciona. Daniel 7:7, después de esto miré y aquí visiones nocturnas, espíritus. El enemigo trabaja a través de estos espíritus. En Isaías 26, verso 3, dice, al firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Versión 8, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Valera 1960. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vemos que aquí está hablando, tú guardarás con perfecta paz. Paz en chat. Pero en el original, en la versión Serafín, dice, tu propósito firme asegurarás la paz. La paz. No dice paz como las otras versiones que leíamos. Versión Navarra. Y de ánimo firme guardarás la paz, porque en ti está seguro. Otra vez sale 2 veces paz. Versión Oso de 1569. Firme que guardarás paz, porque en ti ha confiado. Nuevamente nos vuelve a hablar de 2 veces paz. La versión Torres Amat. Nos conservará la paz o reunión de todos los bienes, y en ti tenemos puesta nuestra confianza. Nuevamente aparece 2 veces paz. La versión RB de 1865, sentencia firme que guardarás paz porque en ti ha confiado. Vimos entonces varias versiones que hablan 2 veces paz, y algunas decía una vez paz, como la Valera de 1960. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? No es que hay un error de ortografía, un error de escribir una palabra de más, sino que está hablando necesariamente a los hemisferios. Por eso el Salmos 4:8 dice, también menciona 2 veces paz. En paz me acostaré, y cuando dice así mismo, está diciendo en paz me acostaré y en paz dormiré. 2 veces está diciendo lo mismo, paz y paz. ¿Dónde está hablando? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y cuando dice aquí, con propósito firme asegurarás paz, nuevamente nos está hablando a nuestros hemisferios. Es lo que menciona Salmos 4:8. Juan 14:27, la versión internacional dice, la paz dejo,
la paz os doy. Y Valera dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Nuevamente 2 veces hablando el Señor de 2. Porque 2 tiene que ver con una severidad. Cada vez que aparezca el número 2 es una aseguranza que así va a ser. Mi paz os dejo, mi paz os doy, así va a ser. En paz me acostaré y en paz dormiré, así ha de ser. Al decir me conservarás paz, paz, así ha de ser. Eso significa el número 2, es una aseveridad. Por eso que vemos en estos textos 2 veces la palabra paz, porque está diciendo a nuestro hemisferio izquierdo y derecho, porque son los que tenemos nosotros que trabajar. En paz me acostaré y en paz dormiré. Está hablando al hemisferio izquierdo, al hemisferio derecho, para que podamos nosotros recibir esa paz del Señor, para que pueda nuestro hemisferio estar tranquilo sin preocupaciones. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la paz del Señor sea sobre ese hemisferio, que es un shalom. Qué importante hoy lo que hemos estudiado a través de la palabra del Señor, y cuán importante también saber que necesitamos pedirle la fortaleza al Señor. Hoy hemos visto varios espíritus como emisores, receptores, vectores, nahuales o espíritus metafísicos. Cada uno de estos son muy diferentes. Ya vimos las bases, vimos las escrituras y nos damos cuenta cuán importante también es poder saber cómo trabajan todos estos espíritus en el mundo real o el mundo espiritual. Los espíritus no se duermen. Por eso es que estos van a colocar una contaminación, un grado de puertas de entrada. Entrando, comienza con un emisor. Recuerde que el emisor es una señal. Esto es lo mismo cuando usted tiene un celular. Cuando usted tiene un celular, ese se llama el receptor. Pero ese celular no funciona sin una antena. Ese es el emisor. Mire qué importante todo eso, porque es lo mismo que aplica en el mundo espiritual. El celular que tú tienes no se va a mover si no tiene una señal. Si no tiene un Wi-Fi, Bluetooth es una señal. Ese es un emisor. Ningún espíritu va a entrar en el receptor si no encuentra una señal. Al mundo espiritual es lo mismo. El enemigo va a buscar una señal. Va a colocar una señal de confusión, de disturbio, de enojo, de pelea, de enfermedades. Va a buscar algún tipo de señal. Y si logra ver en un cuerpo una señal del mismo receptor, va a poder entrar en esa persona porque los espíritus se buscan y se juntan.